Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Vení y pasá, sentate. Charlamos en el estudio Osvaldo Bayer. Bueno, y para charlar en la jornada de hoy con visita, le damos continuidad también a esas visitas que tienen que ver con el marco de las elecciones bonaerenses, elecciones que tendrán su cita en un poquito más de un mes. Semana a semana nos visitarán, tendremos algunas charlas telefónicas también, candidatos de nuestra tercera sección electoral con prioridad también en los partidos de nuestro conurbano sur. Lo propio está haciendo Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. Venís escuchando también, tanto en La Patria de las Moscas, allí en FM en Tránsito, venís escuchando en la radio de la Universidad de General Sarmiento, en la UNI y en La Matanza, con Radio Universidad, las cabeceras de Cruce, también el recorrido y el paso que vienen dando los candidatos. Hoy Marcelo Ramal, candidato a diputado provincial por la tercera sección electoral por Política Obrera, es dirigente nacional, también en este caso hombre de la Casa de la Universidad Nacional de Quilmes, economista, docente de la universidad, ya ha estado aquí en Radio Aijuna en otras ocasiones, renovando un poco también en el marco de esta elección. Bienvenido, Marcelo. Gracias por la invitación. Bueno, en primera instancia preguntarte, estábamos conversando recién fuera del aire, formalmente la campaña arranca el día viernes, medio que la semana nos va a llevar a un montón de datos que se van a brindar respecto al inicio de esa campaña. Ya los candidatos y las candidatas se están moviendo. Preguntarte por los ejes prioritarios para esta campaña, para el espacio político. Bueno, y también cómo va a ser esa campaña, qué tienen planificado. Bueno, los ejes de nuestra parte son muy claros. Vamos a hacer una campaña concentrada en la agenda del salario, las jubilaciones, el derecho al trabajo, en un momento en el cual estas reivindicaciones fundamentales están claramente amenazadas. La campaña electoral, vos hablabas de este comienzo, ¿no?, de estos días, arranca con una particularidad, porque esta campaña electoral, inicialmente me refiero a este turno electoral considerado en su conjunto, ¿no?, se pensaba un poco como un paseo del oficialismo nacional, que iba a salir a plebiscitar su gestión. Bueno, y lo que estamos viendo es otro escenario. Las elecciones y el proceso, ¿no es cierto?, electoral ha arrancado con una crisis económica muy importante. Todo este mecanismo de endeudamiento frenético, de sostenimiento de una ficción de estabilidad económica fundada en el ingreso de capitales especulativos. Bueno, este proceso ha llegado a un final, a una situación de agotamiento. El punto de agotamiento se puso de manifiesto cuando uno de los grandes bancos internacionales, el JP Morgan, avisó que se retiraba circunstancialmente de la Argentina a la espera de mejores momentos, y luego cuando hace solo una semana atrás, otros fondos internacionales que tienen colocado dinero en la deuda pública argentina le renovaron parcialmente esos vencimientos al gobierno, y el resto naturalmente se volcó al mercado, a la compra de dólares, desatando ahora una presión inflacionaria muy importante. ¿Esas son advertencias o en realidad son o entra dentro de esta lógica del capital que a corto plazo entra, hace el negocio y definitivamente se va? Sí, son las dos cosas, porque vos dijiste, es advertencia o lógica. Es una advertencia lógica de un capital que ve agotadas sus posibilidades especulativas en lo inmediato en la Argentina. Porque efectivamente... ¿Y esto se adelantó o estaba planificado para más adelante? No, esto es probablemente un propia accidente, dinámica de la economía. Porque las crisis no se programan, ¿no es cierto? Y tiene estas características. Entonces, estamos asistiendo, por un lado, a este desmadre financiero, retorno de una inflación más elevada,
el gobierno que tuvo que elevar las tasas de interés a niveles absolutamente usurarios, constituyendo un golpe a las familias endeudadas. Vamos ahora a un proceso de quiebras familiares. Ujú. Por ejemplo, aquel que con la tarjeta de crédito fue reciclando su deuda y ahora va a pagar intereses absolutamente extorsivos. Entonces, la campaña electoral se instala en este cuadro absolutamente explosivo. Esto por un lado, y la preocupación del gobierno ya se ve en estos días. Los comentaristas políticos dicen que ya no está tan seguro que va a atravesar la elección acá de Buenos Aires como un paseo. Ujú. El otro elemento importante de esta elección es la parálisis política de la oposición peronista kirchnerista, que va a esta elección en una especie de autoanálisis, ¿no es cierto? Como A ver. la persona, claro, de introspección, Ujú. para decirlo vulgarmente, mirándose el ombligo. Ujú. ¿Viste esas personas con las cuales te encontrás y de pronto vos querés hablar de algo, hablar, por ejemplo, de lo que pasa en el país, y te dice, yo me siento un poco mejor que ayer, pero un poco peor que antes de ayer. Ujú. Y estoy un poquito más deprimido que el mes pasado, pero un poquito menos que el mes anterior. Ujú. Es una fuerza que está simplemente mirándose las costuras entre sí. Si se han unido, no se han unido, están más unidos, están menos ¿Ese panorama no unidos. es general en las fuerzas políticas? Bueno, hay mucho de eso y tiene que ver con la incapacidad de ofrecer un programa de salida a la crisis que estamos viviendo. Porque fíjate lo siguiente, tuvimos hace, ¿no es cierto?, 48 horas la confirmación de este veto presidencial sobre las jubilaciones. Entonces, por supuesto, este veto es como confirmar un robo. El robo de ese porcentual de aumento de enero del 2024, que el gobierno se lo quedó. Ujú. Esta ley que votó el Congreso no implicaba tampoco un aumento jubilatorio en el sentido estricto de la palabra. Era la devolución Recuperar. de ese Sí. pequeño monto, ínfimo, 60.000 pesos por mes. El gobierno lo vetó. Con ese veto buscó darle una señal a estos fondos internacionales que están en duda. Ujú. Fíjate que esta situación de crisis que estábamos analizando antes, desconfianza de los socios financieros de Milei y de Caputo, acentúa la motosierra, Ujú. porque el gobierno necesita mostrarle y darle nuevas señales al capital financiero de que va a ir hasta el final contra los trabajadores, contra los jubilados y demás. Hacer Ahora, prioridad en eso, te interrumpo porque Sí, sí. es muy interesante esto que estás planteando, porque algunos también hacen la lectura que con los dos vetos que eligió el presidente, también lo usa como herramienta para extorsionar a los gobernadores. Primero ver en qué posicionamiento van a tomar los gobernadores y sus representados Sí, también, sí. para después ir a negociar, en definitiva, uno de los principales intereses que era la coparticipación, temas de coparticipación. Claro, por supuesto, el veto y lo que va a venir ahora en el Congreso va a ser una prueba, Ujú. ¿no es cierto?, en ese sentido de esa fidelidad. Ahora, si nos vamos a detener en la cuestión del veto jubilatorio, yo te hago una pregunta. ¿Cuántos vetos a leyes jubilatorias hubo en al menos los últimos 30 años? Uno de Menem, Ujú. uno de Duhalde, uno de Cristina Kirchner al 82% de la jubilación mínima. En aquel momento Cristina dijo que si se daba esa jubilación mínima, quebraban las finanzas del país. Un argumento demasiado parecido, ¿no es cierto?, al que escuchamos hoy. Ujú. Otro de Macri y dos de Milei. Es decir, la política argentina es una política de vetadores seriales de leyes jubilatorias. Entonces vos ves ahí un hilo conductor que ayuda a entender por qué, frente a este cuadro, ¿no es cierto?, que vemos del gobierno de ataques permanentes a los trabajadores,
no aparece ni emerge un planteo alternativo. La liquidación de las jubilaciones es un objetivo estratégico que han seguido todos los gobiernos que respondieron al capital, Sí, ¿no es cierto?, en la Argentina. Reconozco diferentes debates también, de dimensiones de debates. Obviamente que se puede estar a favor o en contra, pero digo, hoy estamos como en un nivel de precariedad, Sí. incluso en el acceso, digo, ¿no? Porque una Después- cosa es discutir jubilaciones con el Sí. 98% de la población mayor de 60 o 65 con una jubilación, y otra cosa es discutirla en una instancia en donde está Claro. la moratoria en juego también. Pero fíjate lo siguiente, la moratoria siempre se ha manejado de una manera muy negativa. La moratoria se ha manejado de la siguiente manera. Bueno, hay una cantidad de, millones de personas, ¿no es cierto?, que potencialmente no se pueden jubilar. Entonces, reasignemos la pequeña olla, ¿no es cierto?, de los fondos jubilatorios que están, para darle un poquito a cada uno, ¿no es cierto? Entonces, que haya miseria jubilatoria por parte de los que tienen 30 años de aporte y miseria jubilatoria de los que tienen la moratoria. ¿Qué ocurre? En esa discusión no se sienta en el banquillo a la gran responsable del vaciamiento del sistema previsional y de la existencia de muchísimos trabajadores en negro, que es la clase patronal. El empresariado que evadió aportes, que no los pagó, que contrató en negro. Política Obrera va a hacer un planteo en relación a toda esta cuestión, y naturalmente lo hacemos en la campaña electoral. Nosotros defendemos la restitución del 82% móvil de una canasta familiar sobre la base de recapitalizar el ANSES a costa de quienes evadieron. Por ejemplo, a través de un impuesto extraordinario. Naturalmente luego terminando con la hipoteca usuraria de la deuda, que además es la que se ha consumido los fondos jubilatorios. Porque las 2/3 partes del fondo de garantía del ANSES actualmente están colocadas en títulos de la deuda pública y por lo tanto sometida, ¿no es cierto?, a la posibilidad de una pulverización de valor en caso de un default, ¿no es cierto?, o situaciones de Que este esos tipo. fondos deberían estar atados a procesos más productivos, digamos. En su primer lugar, en su momento sucedía que estaban atados a acciones de empresas claro, que eso fue con las cuales se podía un rebote, Sí. eso fue como un rebote del momento que se nacionalizó, ¿no es cierto?, el sistema de las AFJP, que era la que tenía esas acciones. Eso está inclusive en plan, ¿no es cierto?, de ser liquidado. Pero un sistema previsional o un fondo de garantía de jubilaciones, en primerísimo lugar, debería estar bajo la dirección de un comité electo, de trabajadores, es decir, de quienes llevan adelante los aportes. ampliar quién toma las decisiones, digo, en ese espacio, ¿no? Fundamentalmente, ¿no es cierto?, por parte de quienes aportan. Y luego, por supuesto, puede ser la palanca de un plan de industrialización que contemple al mismo tiempo que en esa capitalización el jubilado recupere, ¿no es cierto?, el 82%, tenga una jubilación vinculada a lo que fue su salario. Nosotros no tenemos el planteo ingenuo de que un fondo previsional es un dinero que está encerrado en un cofre, en una cajita, de cristal. ¿no es cierto? Mi plata está ahí, se va sacando. y todos los meses la saco y me la dan, ¿no? No es eso, No es eso, eso claro. puede ser una palanca de desenvolvimiento económico, pero bajo otras condiciones, en principio rompiendo con lo que significa la carga de la deuda pública. Entonces, estos son los debates que tenemos que colocar. El otro gran problema es la cuestión del salario. Cualquier situación que discutamos de la economía nacional está condicionada en este momento por la miseria salarial. Se habla, y con toda razón, de la cuestión del desempleo, del subempleo, de las personas, digamos, que no pueden tener un puesto de trabajo, pero en la Argentina estamos viviendo como contrapartida de eso el sobreempleo. ¿Por qué? Porque aquel que trabaja
8 horas, que tiene un puesto de trabajo formal y todo lo demás, tiene que hacer otro trabajo, tiene que subirse a una aplicación de vehículos de alquiler el fin de semana para poder reunir los recursos que necesita. Bueno, los colectiveros lo están haciendo, que laburan 6 horas por Claro. ley, pero Exactamente. cuando salen se vuelven a la casa y agarran el auto. Sí, por agarran supuesto. otra, hacen otro laburo. Entonces estamos viviendo una situación de sobreexplotación, de sobreempleo, que condiciona absolutamente toda la vida social. Lo mismo ocurre con el sistema de salud, porque el sistema de salud está globalmente quebrado porque las cápitas vinculadas también al nivel de los salarios se han pulverizado en términos de valor. Entonces, esta es una cuestión que debería ser colocado. Por ejemplo, la legislatura bonaerense debería discutir el salario de los trabajadores de la salud, de los maestros, de otros estamentos, ¿no es cierto?, de la administración. ¿Por qué? Porque si el maestro, como reclaman muchísimos docentes, recupera la canasta familiar en una jornada simple, si el trabajador de la salud recupera la canasta familiar en una jornada acorde, bueno, eso haría del Estado de la provincia algo así como el mascarón de proa de un replanteo salarial en el conjunto de la provincia. Nosotros vamos a llevar a la legislatura ese debate. Y es una de las cuestiones, ¿no es cierto?, que colocamos en la campaña. Luego hay un gran problema, que es la cuestión del suelo del conurbano, la vivienda, la condición habitacional, porque el conurbano ha sido objeto de un proceso de polarización social absolutamente extraordinario en los últimos al menos 20 años, que se va acentuando. El terreno disponible de la provincia de Buenos Aires se ha convertido en pasto del proceso inmobiliario de los barrios privados. En cualquier barrio privado, la relación entre núcleo familiar o persona y el uso del suelo quintuplica a la del resto de la provincia de Buenos Aires. Entonces, claro, por un lado hay una construcción privada que florece, que tiene crédito bancario, pero los gobiernos no construyen nada. No hay, bajo ningún punto de vista, ese mismo impulso para desarrollar barrios de trabajadores, desenvolver la posibilidad de que los barrios que ya existan tengan urbanización, cloacas, agua potable. Y esto está asociado al problema del empleo. Porque si la provincia de Buenos Aires, por un lado se lanza un intenso plan de urbanización, cloacas, hay municipios y zonas de la provincia de Buenos Aires que tienen 10 o 15% de casas con agua potable, y el resto no. Entonces, un plan intenso en este sentido, al mismo tiempo, sería la palanca para que los 400.000 desocupados de la provincia de Buenos Aires, una parte importante de ellos, acceda a un puesto de trabajo. Puesto de laburo, claro. ¿No es cierto? Diverso. Entonces, aparte, ¿no? Porque sabemos que supuesto, la construcción tiene como... muchísimo, y eso naturalmente arrastra, ¿no es cierto?, a otras actividades. Eso transformaría la cara de la provincia y terminaría con algo que está ocurriendo en la provincia. En cualquier momento vamos a tener un muro, no sé si real, invisible o no, pero el muro entre los que viven en un barrio privado y los que viven, ¿no es cierto?, en el resto de la población. En los barrios privados hay... Los muros ya existen. Sí. Claro. En los barrios privados inclusive hay gente de clase media o asalariados que con mucho esfuerzo han comprado un lote. Ellos no son muchas veces los agentes de este proceso de polarización social. Sí, naturalmente, los grupos inmobiliarios que están alrededor de esto y los municipios que orientan la inversión pública para facilitar el acceso, el transporte, digamos, y todo lo que tiene que ver con el barrio privado, a expensas de lo que tiene que ser una urbanización
para la mayoría de la población trabajadora que vive en la provincia de Buenos Aires. Yo te pregunto si la fuerza patria está colocando estos debates en la consideración de la campaña electoral. Yo creo que no. A lo que estamos asistiendo es a este juego de mírame a mí, te miro a vos, estás con este, estás con el otro, estás unido o me estás moviendo el piso por abajo. Es decir, una campaña simplemente dirigida a tratar de capturar o de retener, retener el poder territorial en medio de un proceso político muy cambiante, ¿no es cierto?, muy convulsivo. Por eso son todos candidatos testimoniales. Se ponen al frente de sus municipios. Es una oportunidad para la izquierda para... estamos hablando de una campaña de un mes, ¿no? Sí. Pero es una oportunidad para es una oportunidad avanzar en los próximos 2 años, hacer crecer, digamos, una oposición que tenga otras características. Es una oportunidad para una izquierda que desenvuelva vigorosamente, claramente, la lucha de clases, ¿no es cierto?, que se está desenvolviendo en este momento en el plano de la provincia y que le dé a esa lucha una proyección estratégica, porque no podemos considerar el cuadro político nacional sin entender que el mundo asiste a una guerra. Bien. ¿No es cierto?, de una guerra ya declarada, ¿no es cierto?, desenvuelta. Milei es un peón de esa guerra. Iba a pedirte, Marcelo, que nos quedan 4 minutos, con categorías, con pensamiento de izquierda, ¿cómo identificar el gobierno de Milei en este contexto que estás planteando? Claro, bueno, integra una corriente internacional que está lanzada a la guerra en todo el sentido que esta palabra implica. Guerra internacional, guerra para defender la primacía de un imperialismo en decadencia, que es el imperialismo norteamericano, y guerra social, guerra contra las masas, es decir, la guerra que Trump está desenvolviendo al interior de Estados Unidos, la guerra que ha declarado Milei acá. Fíjate que ayer dijo, mientras no haya cadáveres en la calle, esto puede seguir, es decir, una clase trabajadora puede aguantar privaciones y ajustes en un larguísimo trecho. Esto es una declaración de guerra interior. Y a esta declaración de guerra, indudablemente que hay que oponerle una salida estratégica que tiene que ver ya no solo tercera sección, provincia de Buenos Aires, de Argentina, sino la humanidad entera. Porque vamos a un desmadre que puede inclusive tener implicancias de ataques con armas nucleares. Es decir, hoy todo está en esta agenda y Milei es una pieza menor de esto, pero una pieza al fin. ¿El proyecto de Milei es un experimento o el experimento es a nivel global? No, es a nivel global y más que experimento, yo te diría, ¿no es cierto?, para pensarlo intercambiando ideas, porque por supuesto todo esto uno lo va elaborando a través de estos diálogos. Yo lo que te diría que es una expresión muy aguda, muy terrible, de la descomposición de un régimen económico y político que es el capitalismo. Por eso nuestro lema de campaña, cuando decimos votemos un programa y candidatos socialistas, es oponerle el socialismo como perspectiva histórica a esta gran crisis, ¿no es cierto? Entonces, en un concierto político complejo, incluso donde hay también varias listas de izquierda, no importa acá cuáles, que el oyente, ¿no es cierto?, el ciudadano, el trabajador, trate de ver dónde, en qué lugar político, estos problemas, estas salidas se desenvuelven con claridad, con vigor, con firmeza, dejando de lado el oportunismo electoral para dar lugar a una perspectiva estratégica. Marcelo Ramal con nosotros, candidato a diputado provincial por la tercera sección electoral, política obrera, será el espacio al cual va a ser referencia. Dejamos abierta la invitación, Marcelo, queda un poquito más de un mes de campaña. Perfecto. Por un regreso, quizás también con referencia del candidato local. Cómo no, y
30 segundos nada más para hacer un aviso que ni siquiera nos involucra en particular a nosotros. El sábado se va a hacer una manifestación muy importante para denunciar el genocidio en Gaza. Esta marcha, digamos, nosotros hemos colocado con mucha fuerza la consigna de que el Congreso argentino resuelva la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, algo que ya ha ocurrido, ¿no es cierto?, por varios estados inclusive de la región. Milei es absurdo ni siquiera reclamárselo porque no lo va a hacer, pero el Congreso tiene la potestad de hacerlo. Y, bueno, invitar a todos a esta marcha que va a salir a las 14:30 desde AISA. ¿Por qué AISA? Porque es una de las empresas que podría ser adquirida, Israelí, ¿no es cierto?, ¿no? por el grupo israelí Mekorot, que ha hecho del agua en la propia Palestina un arma de guerra, ¿no es cierto?, terrible, brutal. Entonces se parte de allá, se va a Plaza de Mayo, y bueno, acá invito a todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, a participar de esa movilización. Bien, mañana vamos a estar también con el tema con Oscarcito Cesaro, ahí venimos planificando un poco su participación de temas internacionales, haciendo foco aquí. Agradecido como siempre. No, por la visita. muchas gracias a vos. Pasó por aquí Marcelo Ramal con el top.